bien, seguimos en este espacio de estas varias series que tenemos, varios videos que tienen que ver con este espacio de Mi Corazón de Mujer, esta página que la podés encontrar por YouTube, de que podés estar también en nuestra página de Facebook. Vamos a andar por las distintas plataformas como para llevarte de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de estar hablando en el día de hoy sobre el enojo. Estamos con varios videos, así que no te podés perder ninguno. Si escuchás el último, vas a tener que comenzar con el primero, porque a veces decimos, no, yo con que escuche el último, no, porque todos tienen una parte interesante para que escuches. Así que empezamos el video con testimonios y ahora estamos en una pregunta que había quedado, que es, ¿existe realmente esto de que por ahí se escucha, ¿no? De que hay un enojo santo, de que existe esta posibilidad de llamarlo así, ¿no? Y quisiera por ahí, quizás la pastora Claudia tiene algo como para estar agregando y bastante, me parece, sobre este tema. Bueno, gracias, Rosana, y bienvenidas a todas. Sigamos hablando acerca de Moisés. Moisés, lo que pasa es que no reflejó el carácter de Dios. Qué importante es los líderes. Los líderes, cómo reflejamos el carácter de Dios hacia los seguidores. Él tenía que reflejar el carácter de Dios hacia el pueblo de Dios. Y él lo reflejó con ira, lo reflejó con enojo. Y ese no es el corazón de Dios. Entonces, es por eso que fue tan fuerte el episodio, porque sí, Dios los había perdonado. Ellos venían de una vez más cuestionar a Dios. Todo el tiempo lo estaban cuestionando. Todo el tiempo estaban diciendo, nos trajiste aquí para morir, nos trajiste aquí para morir, nos trajiste aquí para morir. Y en este momento era uno más, una vez más. Pero Moisés estaba cansado. Moisés ya estaba harto. Entonces por eso lo pidió, por decir así, en un momento en que este Moisés, que fue conocido como el hombre más manso que había en la tierra, se caen en el ojo, caen en la ira y no refleja el corazón de Dios, porque Dios los había perdonado. Dios ya había suplido lo que ellos necesitaban, que era el agua. Él ya había dado la orden de cómo se debía suplir eso. Pero Moisés, aún sabiendo eso, mostró enojo. Y lo mostró como si fuese Dios el que estaba molesto. Y es por eso que es tan importante. Entonces, yo creo que no existe un enojo santo. Otra cosa es celo. No existe el enojo santo, sino que cuando Jesús se molestó, y ahí usa la palabra ira, y usa la palabra enojo, lo hace, pero no en el sentido que nosotros lo conocemos en tirar las cosas, y me enojo, y hago esto, y grito. No, él lo hizo, por ejemplo, cuando él sanó al hombre que era manco. Y él se enoja, pero se enoja ¿en qué sentido? Se enoja en que ellos, los fariseos que estaban en ese lugar, en la sinagoga, debían reflejar el carácter de Dios hacia las personas. Y ellos estaban más preocupados de seguir las normas, de seguir las normas que ellos mismos habían puesto, que no había puesto Dios. Y que estaban más interesados en eso que en llegar realmente al necesitado. Y Jesús no solamente ahí la Escritura dice que se enoja en el sentido de que celosamente acerca de por qué no muestran esto como debe ser, sino que además dice que se entristece, que él tiene pena. ¿Por qué? Porque ve que las personas que están encargadas, así como Moisés, ¿cierto? Los líderes que estaban encargados de mostrar el carácter de Dios, de mostrar el corazón de Dios a las personas, una vez más lo estaban haciendo mal. Es lo mismo que pasó en el templo. Jesús entra al templo y muchas veces nosotros, no sé si han visto ustedes, pero en Latinoamérica siempre se muestra para Semana Santa las películas de Jesús, y Jesús enojado y golpeando a todos, y salgan de aquí, y mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Pero el sentido de eso es que ese lugar, ese patio del templo, era el patio de los gentiles. Era el patio, el único patio que ellos tenían acceso. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos.
Era el único patio al cual ellos tenían acceso. Y ellos, en su celo malentendido, ¿qué hicieron? Dijeron, estos gentiles no merecen, no tienen por qué venir aquí. Entonces ocuparon ese espacio para hacer un mercado y no dejar el espacio para que ellos se acercaran a Dios, porque ese era el lugar. Recuerden que Jerusalén era una ruta comercial, todos pasaban por allí. Y ellos tenían, los gentiles tenían el acceso en el templo para ir y orar, pero ellos habían hecho de ese lugar una feria. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido que los gentiles no eran merecedores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios tenía para ellos. Entonces, sencillamente ocuparon ese espacio con otra cosa. Por eso Jesús en ese momento los sacó de allí. Él dijo, casa de oración. ¿Por qué dijo casa de oración? Porque ese era el lugar para que ellos oraran, no para que ellos lo ocuparan en otro lugar. Entonces, no es que estaba enojado en el sentido de guardar rencor, no, sino que él fue celoso de lo que Dios había hecho, de la estructura que Dios había dado para que todos pudiesen ser alcanzados, para que todos pudiesen saber de este Dios hermoso, que este pueblo lo conocía, pero que no estaban dando el espacio para que otros lo conocieran. Entonces, qué importante es el enojo, porque muchas veces nosotros que somos creyentes, muchas veces no honramos y no mostramos el carácter de Dios a otros. Y esto lo podemos saber, no sé si ustedes conducen, pero conduciendo el auto, a veces no es fácil mostrar el carácter de Dios, sobre todo cuando se atraviesa otro auto, ¿cierto? Entonces, no sé cómo sería allá en Europa, pero en Latinoamérica no es muy ordenado. No. Y yo he estado en diferentes países y he visto eso. Entonces, pero tú lo reflejas en todo momento, cómo reaccionas. Por eso yo siempre digo, tienes un segundo en que puedes decidir cómo reaccionar. Puedes perdonar. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Digo, que haga lo que quiera, si se atraviesan en el automóvil, que haga lo que quiera, porque no, ellos no deciden lo que yo voy mi reacción. Ellos no deciden mi reacción. Mi reacción la decido yo. Y no puedo dejar que ellos tomen el control de mi vida, sino que yo he decidido que el control de mi vida lo tome Dios. Entonces, así, yo puedo ser un buen reflejo del carácter de Dios para mis hijos, un buen reflejo del carácter de Dios para mi esposo. Puedo ser tarda para la ira. Puedo perdonar rápidamente. La Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, a veces nosotros pensamos, esta persona tiene carácter porque es bueno para airarse, para enojarse. No, el que tiene el mejor carácter y el que tiene un carácter fuerte es el que es capaz de dominarse a sí mismo, dejar que el Espíritu Santo tome control sobre nuestras vidas y no que nuestras emociones tomen control sobre nuestras vidas. Eso es más importante que ir y conquistar ciudades, pueblos. Eso es más importante que dejarnos dominar por la ira. Es mucho mejor y podemos reflejar de mejor forma el carácter de Dios a quienes nos rodean y a quienes nos interesan. Porque el Evangelio se trata del amor de Dios a la humanidad. Y nosotros somos portadores de esa verdad para todos, sin excepción de personas. No tiene que ver como Moisés, este pueblo ya me tiene aburrido, pero necesitaban de Dios. A veces nosotros decimos, esta gente, ¿para qué le voy a predicar a esta gente? Necesitan de Dios, por eso es que están así, necesitan de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa compasión. El Señor vino al mundo cuando el mundo no lo merecía. Y el amor no es condicional. El amor no tiene que ver con que me responde, hay un retorno o no. No, nosotros siempre sembramos amor. Siempre mostramos el carácter de Dios, que es amor. La Biblia dice, Dios es amor. Es amor. Entonces, ¿qué amor? El que de 1 Corintios 13. Ese amor que es tardo para airarse, que no se goza en la injusticia. Ese amor es Dios. Y Dios
en nosotros. Amén. Qué bueno. Realmente cuánta verdad, ¿no? Porque es volver a esto de que nosotros tenemos el decidir, ¿no? Porque la verdad, aquel que como cristiano ya la está conociendo y sabe cuál es la verdad, el verdadero carácter de Dios y cuál es realmente lo que Él tiene para dar, que es el amor, bueno, si uno realmente está en ese transformar de adentro, ¿no? Como decimos con su palabra, tiene que empezar a fluir en gestos, en actitudes, en palabras, si no es como que es una apariencia, pero no hay pasa nada acá adentro, ¿no? Marita, ¿algo que agregues sobre, ¿existe el enojo santo? ¿Algo que quieras agregar sobre esto? Pues yo estoy 100% de acuerdo con la pastora Claudia, porque no podemos decir que Jesús tuvo un enojo santo. Eso de enojo santo para mí personalmente es puramente carnal, que lo ponemos como excusa, porque lo que Jesús realmente demostró fue una revelación poderosa. Sabemos que Jesús es el que vino y revolucionó al mundo y metió una idea que antes no existía. El reino de Dios viene a la tierra, o sea, ya no son ustedes, es el reino de Dios que viene hacia ustedes. Era una idea revolucionaria para esa época y él tenía todo el derecho. La acción que él hizo en el templo, por ejemplo, fue que él estaba ordenando el templo, lo estaba poniendo en orden, porque justamente ese espacio era para aquellas personas que no eran judíos y que podían acercarse a tener un encuentro con Dios, porque para eso fue la casa de Dios creada, para que el templo tenga un acceso a la gente a entrar en una comunión, en una relación con Dios. Entonces Jesús como hombre, como hijo de Dios, tenía esa revelación. Tengo la autoridad de venir a limpiar esto porque este lugar me pertenece, porque esto lo voy a hacer con violencia para cambiar, para sacar aquello que se está posesionando o que se ha tomado la posición, que ha tomado derecho de algo que no tiene el derecho legal de hacerlo, en otras palabras. Entonces, Jesús viene a revolucionar el mundo diciendo, yo y mi Padre somos uno. Y todo lo que yo hago, lo hago con Él. O sea, no lo hago yo solo. Él lo está haciendo conmigo. Nos vino a mostrar el misterio de Dios, Jesús. Luego dice, Dios es espíritu. Entonces está hablando y mostrando que el templo, antes de la muerte de Jesús, lo importante que era porque ahí venía la gloria de Dios. Ahí había ese momento en que el hombre podía entrar, darse la oportunidad de acercarse a Dios. Pero luego, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús hace que cada uno de nosotros, los nacidos de nuevo en el Espíritu, vengamos a ser ya el templo del Espíritu Santo. Entonces, si entramos en conciencia, el templo del Espíritu Santo ya no está en un lugar, ya no es un edificio. Ahora somos nosotros, aquellos los nacidos de nuevo. Entonces, si en mí está viendo el enojo, es porque yo estoy abriendo una puerta. Y yo no me puedo entrar como cristiana, que leo por lo menos una vez a la semana la Biblia, vamos a decir. Yo no me puedo entrar detrás de esa excusa diciendo, es que es un enojo santo, es que es un enojo que yo puedo hacerlo porque es para la gloria de Dios. Yo he escuchado hermanos diciendo, venga, tenemos que orar, que apúrense y que lo demás, y están molestos por esa acción. Que un momento dado te da ganas de decirle, oye, es que mejor es que no haremos porque como que ya la ambiente, la atmósfera está medio feo porque te has enojado, ¿no? Y dicen, pero es que es santo. No vaya a ser que terminen todos a las piñas. Y te dicen, pero es que es cierto, es que es por Jesús. Y que pero no, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios es amor. Es amor. Desde el Antiguo Testamento manifestó siempre su amor, siempre su amor. Antes de la ley no les tomaba en cuenta el pecado. En la ley les puso para que ellos puedan tener una lupa. Oye, y vean que no podían hacer nada sin Dios y puedan decir, wow, es que estoy dominado de esto y tengo que salir para agradarle a Dios. Pero ellos idolatraron más la ley. Entonces, con Jesús comprendemos que no puede haber un enojo santo. Lo que Jesús tuvo fue un celo, pero un celo para organizar el templo, para mostrarle a aquellos que le estaban siguiendo, mira, esto se tiene que hacer, porque llegará un momento en que
tú serás el templo donde el Espíritu de Dios va a venir. Y Jesús, hay una parte en Mateo 5, pero no recuerdo el versículo, donde Jesús enseña con respecto al enojo. Y dice que el enojo trae juicio. Y yo me acuerdo cuando estaba en ese sillón, cuando yo comencé, porque de ahí yo comencé a buscar cómo ser libre de todo esto, fue el versículo que me trabajó mucho y me liberó mucho. El enojo te trae juicio. Yo dije, wow, ¿qué tipo de juicio, Señor? Yo quiero saber porque tu palabra dice que tengo vida abundante, tu palabra dice que ya yo estoy sana. Entonces, ¿qué estoy abriendo? Y yo comprendí que estaba yo misma abriendo puertas, que yo misma me había puesto en esa esclavitud. Entonces, yo misma me estaba dando la oportunidad a que el diablo venga, me mate, me destruya y me robe. Y eso que a veces yo pensaba que también era el enojo santo, justificado, diciendo, pues vamos a ayunar hoy día y no todas ayunan como yo quiero que ayunemos. Eso era puramente carnal. Entonces, no existe el enojo santo. Bien, bien, no existe el enojo santo y tenemos que cerrar porque ya estamos pasaditos. ¡Wow! ¿Cuánto para hablar? La verdad que tendríamos que hacer una serie de 10, 20 quizás y no nos alcanzaría para seguir hablando sobre el enojo. Quédate ahí, volvé a estar en el próximo video porque tenemos algo más para contarte.